Capcom, la empresa que reinventó muchas cosas, que nos dio grandes joyas como Resident Evil, como Devil May Cry, como Street Fighter, pero que a su vez se olvidó de otras. Hoy ya parecen más que un bonito recuerdo, como que si fueran personajes secundarios en el propio Capcom. Hoy vamos a hablar de esos juegos que marcaron una época, que nos hicieron decir ¡wow!, pero que actualmente están en el baúl. Prepárate, porque hoy hablaremos de Mega Man, Breath of Fire, Dino Crisis y Onimusha. 4 leyendas abandonadas. Esto es, olvidados por Capcom. Comencemos con el video. Empecemos con Mega Man y Mega Man X. El sucesor más cool del robot original, con más actitud, más poder y también más sufrimiento. Porque sí, X fue literalmente el Sonic de Capcom. Rápido, rebelde y lleno de potencial. Algo desperdiciado. Si hablamos de las entregas sin X, fuimos desde Mega Man 1 hasta Mega Man 11 en el 2018, teniendo un total de 2 millones de copias vendidas, superando a Mega Man Legacy Collection, que tuvo un total de 1.51 millones de unidades vendidas. Si me preguntas a mí, esto es aceptable para un juego que hoy creo que es más de nicho. Repasando X, la saga empezó brutal, con X1, X2, X3 en la Super Nintendo, una trilogía para mí perfecta. Después llegó el X4 y todos dijimos, esto es cine. Con Zero teniendo carisma, incluso llegando a las escenas con doblaje, algo totalmente impensado para la época. What am I fighting for? Pero luego vino la decadencia. X7 en sí parecía como que reformularon completamente lo que significaba un Mega Man y no le salió nada bien. Hasta el día de hoy no logro completarlo. De allí, por el 2004 sacaron X8, que volvió a la fórmula clásica y vendió más de 935.000 copias, que ya al parecer no eran números suficientes para Capcom y ya tenían otros videojuegos performando mejor, con un tal Monster Hunter saliendo ese mismo año y vendiendo 2 millones de copias, y Resident Evil que siempre carrea, aunque por ese año aún estábamos con Outbreak. Desde entonces, Mega Man X quedó atrapado en el limbo de las compilaciones con filtros High Definition. Capcom lo tiene ahí, en el baúl de los recuerdos. Si hablamos de los Mega Man Zero, fueron dignos sucesores, con una historia más profunda y continuando la saga muchos años después. Pero, ¿qué opinan los empresarios de esto? Toda la saga suma un total de 1.5 millones de unidades vendidas. Si sumas toda la colección de Mega Man Zero 1, 2, 3, 4, más las colecciones con estos juegos y ZX Advent, da un número aceptable. Pero como les digo, toda una saga suma 1.5 millones, mientras solo Resident Evil 2 vendió más de 16 millones de unidades. Street Fighter 6 vendió 5 millones y Monster Hunter Wilds más de 10 millones. ¿Ven a lo que me refiero? ¿Algún día volverá? No lo sé, pero hicieron intentos o cameos como ahora que saldrá en el DLC de Sonic Cross Worlds. Un pequeño cameo en Secret Level, que a propósito solo fue un capítulo de 5 minutos, el más corto, y vaya que tiene potencial para más. Y apariciones en otros juegos como Smash. ¿Pegaría hoy en día? Y bueno, creo que los que crecimos con él siempre lo apoyaremos, pero no sé si este género sea tan popular hoy. Y voy a la siguiente entrega porque solo por Mega Man podría hablar horas y horas. Llegamos a Onimusha, el único juego donde podías cortar demonios con una katana, salvar a Japón y tener de compañero a Jean Reno. Sí, el mismo, ese señor francés, el mismísimo, un crack. Onimusha mezclaba acción, terror y mitología japonesa con estilo cinematográfico. Fue literalmente un Resident Evil con katanas, y en su momento vendía millones. Pero Capcom, que ya les he mostrado cómo piensa, dijo, mejor saquemos más versiones de los otros. El último juego fue Onimusha Dawn of Dreams en 2006. Desde entonces silencio absoluto y comenzaron con versiones en VR, remasters y todo. Hasta que, al menos parecieron escucharnos, y van a sacar Onimusha Wild Sword en el 2026, que será canon desde Dawn of Dreams. Prácticamente 20 años tuvieron que pasar, porque recuerden, estamos en 2025, de 2006 a 2026, 20 años.
¿Por qué Onimusha está en esta lista si le van a sacar nuevos juegos? Porque estén conscientes, pues. 20 años. 20 años. Ni Mega Man 11, ¿eh? Ese al menos salió en el 2018. El caso con Onimusha es que tan mal no le fue, porque su última entrega vendió más de 8 millones de unidades. Supongo que si vieron los foros de Reddit, opiniones de youtubers, tweets, para ahora sí darse cuenta y decir, tenemos que volverlo a sacar. Está en este listado porque, como les digo, es demasiado tiempo, 2 décadas, para que se animen. Así que esperemos que para en el 2026 la nueva entrega esté a la altura. Ahora pasemos a Breath of Fire, el RPG que nos enseñó que los dragones también tienen crisis existenciales, pero a su vez su historia puede ser profunda. En los 90, cuando Square dominaba con Final Fantasy y Chrono Trigger, Capcom entró con esta joya, con personajes memorables, recurrentes, música preciosa y una historia que sí te dejaba anonadado. Breath of Fire 3 y 4 fueron oro puro, en especial la cuarta entrega, con cinemáticas avanzadas para la época, incluso ciertas escenas censuradas del buen Fulu, y una conclusión asombrosa. En serio, si no han jugado este RPG, les diría que le den una oportunidad, porque tiene todo, un gran sistema de leveleo, transformaciones, estrategias y gran historia, y ni decir su soundtrack. No sé si para que me funen, pero de aquí llegó Breath of Fire Dragon Quarter, que llegaría a ser la quinta entrega, y dijo, vamos a ser diferentes. Cambiaron la fórmula y tuvo el disgusto de los fans. Breath of Fire es algo de nicho. Les dejo este dato. Sumando toda la saga, llegan apenas a 3 millones de unidades vendidas, algo bajo como para mantener una franquicia. Dragon Quarter llegó apenas a 140.000 copias vendidas en Japón y se dice que a menos de 135.000 copias en Estados Unidos. Por ello, me imagino que a pedido del público, lanzaron Breath of Fire 6, pero solo para celulares y con microtransacciones. Y a ver cómo le va, ¿no? Supongo que por eso lo lanzaron para móviles. Spoiler, pésimo. A este sí no le doy fe que vuelva en un futuro cercano, pero al menos denos la colección como hacen con otras entregas. Creo que por ahí podría empezar para un revival y quién sabe, a lo mejor las nuevas generaciones descubren esta nueva gema y ahora sí tenga más público. Breath of Fire tenía todo, dragones, humanidad y sacrificio. Esperemos que algún día pueda volver. Y llegamos con una joyita, Dino Crisis, el survival horror que nos hizo gritar a más de uno. Porque seamos honestos, ¿quién no quiso ver a Capcom mezclar Resident Evil con Jurassic Park? La primera entrega fue increíble. Regina, una protagonista formidable, y tenían pozos, tensión y dinosaurios inteligentes. Hazme el favor, dinosaurios pensantes. Luego nos fuimos a Dino Crisis 2, que fue pura acción y adrenalina, con lo que teníamos del 1, el 2 que siguió una fórmula muy parecida y nos tenía realmente enganchados. Vino Dino Crisis 3, en el espacio, con dinosaurios espaciales. Y Capcom, digamos que de cierta forma enterró su propia saga en una sola decisión de diseño. Desde entonces lo más cercano a Dino Crisis fue un juego llamado Exoprimal, y todos pensamos al verlo, ¿es el nuevo Dino Crisis? Capcom nunca confirmó que fuera una secuela o que esté en el mismo universo, pero no descarto que lo sacaron para ver la aceptación de la gente y de cierta manera decir, ok, podemos sacar Dino Crisis nuevamente, pero no sucedió. Se dice que Exoprimal tuvo hasta 1 millón de personas jugando simultáneamente, pero muchos lo hacían a través del Game Pass. En otras palabras, no significó una venta directa como para comprar el juego directamente. Al contrario, tuvo apenas 129.000 unidades vendidas en Steam, como para que se hagan una idea. En otras palabras, tal vez esperaban números más altos y de cierta forma decir, retomemos Dino Crisis, que no nos dan una nueva entrega desde 2003. Pero con estos números no creo que pase en un futuro cercano. Mega Man, Dino Crisis, Breath of Fire y Onimusha, aunque esta última tendrá su regreso triunfal en el 2026. Pero ¿qué tienen en común? Que son 4 sagas que marcaron una era y ahora las tienen relegadas, como que si no fueran del ADN de Capcom. Quizás algún día no muy lejano alguien de Capcom abra ese baúl de los recuerdos, los vea y nos dé lo que queremos, que no se limiten solo a skins. O sea, Capcom, coordina por favor un live action de Mega Man, no te imaginas el potencial desperdiciado que hay ahí, la cantidad de nuevos fans que pueden haber si ven al Blue Bomber en unas nuevas aventuras. Pero hasta entonces solo nos queda rejugar y recordar. A mi parecer hubo una época donde Capcom no tenía miedo a innovar. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Qué te pareció este video?
Si te gustó, te invito a que le des like, te suscribas y comentes, que eso me ayuda muchísimo para seguir creciendo. Recuerden chicos, sin su apoyo no soy nadie y aquí todos hablamos de lo que más nos gusta, que son los videojuegos. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos, hasta la próxima.